Abadal, Aymeric, Batlló, Bonet, Castro, David, De la Cuadra, Elizalde, Ideal, La Hispano-Suiza, Nacional Pescara, Nacional Sitges, Ricard, Victoria. Estas son algunas de las marcas españolas anteriores a nuestra guerra civil. Todas estas y algunas más han desaparecido y con ellas el sueño de competir con firmas españolas propias en los mercados internacionales. Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Hubo un tiempo en que España tuvo muchas marcas propias de prestigio, aunque no os lo creáis. Este va a ser un guión en el que voy a leer mucho. Voy a leer mucho porque ha sido un trabajo de investigación muy interesante que, como siempre, pues ya sabéis que lo hago sobre todo, con los libros y las revistas que son mis fuentes favoritas. Bueno, y además, para los más fieles, sabéis que este vídeo fue primero un podcast. Lo que pasa es que pensé que estos coches, aparte de saber de ellos, merecía la pena verlos. Y con la magia de Rodrigo, pues los vais a ver. Aunque esto no está en el guión, es una sorpresa para él. Yo os voy a pedir a todos, para Rodrigo, un aplauso. Pone cara desesperado. Porque encontrar imágenes de estos coches ha sido verdaderamente complicado. Bueno, vamos a hablar de una época en que las máquinas de vapor empezaban a ser sustituidas por los motores térmicos. Os voy a dar un dato. El primer pozo petrolífero se inauguró o tuvo lugar en 1859 y fue el pistoletazo de salida para la construcción de coches térmicos. Un pistoletazo de salida a una carrera que, a pesar de los eléctricos, sigue siendo una carrera que estamos disputando hoy día, porque hay muchísimos coches térmicos e incluso los híbridos tienen motor térmico. En España, sobre todo en Cataluña y más concretamente en Barcelona, había muchos pequeños talleres que se animaron a fabricar coches. Y muchos os preguntaréis, ¿cómo que un taller se atreve a fabricar un coche? Eso lo decís porque no conocéis a fondo cómo eran estos modelos, estos coches de preguerra. Porque os aseguro que a nivel técnico y metalúrgico, como dice un amigo mío mecánico, es el mecanismo de un chupete. Una bici de mountain bike o de carretera de gama media es más sofisticada. Y me diréis, bueno, eso te parece a ti con la imagen que tienes desde la perspectiva de hoy día. No es así. Es que de verdad que eran muy sencillas. Entonces cualquier taller que tuviera un buen torno y una máquina de curvar tubos, ganas de trabajar y mucha imaginación, podía hacer un coche, sobre todo porque en muchos casos la pieza más complicada, que era el motor, la mecánica, la podían comprar aparte. Por eso surgieron muchas empresas, o como os digo, pequeños talleres que se animaron a fabricar coches, a veces en series muy cortas, a veces en series cortísimas. En realidad el mayor problema no era tecnológico, era de disponibilidad de materias primas y de unas políticas fiscales completamente absurdas, ¿no? Bueno, y luego llegó otro problema, que fue el estallido de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, que, como en los chistes, tiene una noticia buena y una mala. ¿Cuál era la mala? Bueno, que la Primera Guerra Mundial era una máquina de consumir petróleo y de consumir recursos. La buena, muy sencillo, que todos los coches que se fabricaban, todas las marcas de coches, se dedicaban a hacer cosas para el ejército, coches, bombas, aviones o lo que fuera. Y esto fue el caldo de cultivo para que nacieran, de la ausencia, que no había coches ni marcas que lo fabricaran, se animaran a fabricar estos pequeños coches. En cuanto al tema impositivo, pues esto, bueno, en España se hizo muy mal, porque la dictadura de Primo de Rivera sí que empezó a haber algunas políticas proteccionistas que gravaban con aranceles los coches de importación, pero llegaron tarde porque mucha gente se lo olvida. Pero Fiat en 1919 y Ford en 1920 ya tenían fábricas en España. Como os decía, todo esto fue el caldo de cultivo para que nacieran unas cuantas marcas, unas modestas y otras más ambiciosas. Yo os he traído las que me parecen más interesantes. Bonet, 1889. Como habéis visto, en 1889 es cuando Bonet consigue la patente para fabricar un automóvil en España. Bonet era un industrial que se dedicaba al tema textil y que en el siglo XIX visitó lo que era entonces el Salón de París. Entonces era Exposición Universal de París. Y se enamoró de los vehículos de explosión y térmicos que ahí se exhibían. Así que adquirió un motor, como os decía, esto era muy habitual, un motor que era lo mejor de la época, de Daimler, y fabricó una especie de bastidor muy sencillo con unas ruedas de carro que había recubierto de goma y que además en realidad era un triciclo, porque tenía una rueda posterior
a ver que lo vea, porque es las ruedas delanteras eran directrices y la posterior era motriz, que no me quería equivocar, ¿no? Bueno, este triciclo se puede decir que está considerado como el primer coche que se fabricó en España. Y también os digo una cosa, aquí hablar de series cortas se queda largo, porque se fabricó uno. De la Cuadra, 1899. Emilio de la Cuadra era un militar con vocación de ingeniero y con ambiciones empresariales. Os he hablado de Bonet diciendo que fue el primer coche con motor de explosión fabricado en España. Realmente de la Cuadra se puede decir que fue la primera fábrica de coches que se hizo en España. Bueno, es que él creó en Barcelona la que se llamaba, lo voy a leer, Compañía General de Coches Automóviles Emilio de la Cuadra, Sociedad en Comandita. Además hay una cosa curiosa, porque Emilio de la Cuadra era un ingeniero experto en temas eléctricos, entonces los primeros coches que fabricó eran eléctricos, pero se dio cuenta y percibió, y sus clientes se quejaban de la escasa autonomía, esto seguro que os suena, así que decidió cambiar los coches eléctricos por los motores de explosión, pero ya veis que los motores eléctricos no son tan nuevos como nos quieren hacer creer. Castro, 1902. No lo he dicho antes, pero de la Cuadra quebró. ¿Y qué pasó? Que uno de los acreedores de la compañía, que era José María Castro, creó una sociedad que se llamaba J. Castro, Sociedad en Comandita, esto me hace mucha gracia, Sociedad en Comandita, Fábrica Hispano-Suiza de Automóviles. ¿Por qué Hispano-Suiza? Porque se os suena. Porque fichó a un ingeniero suizo de enorme prestigio, que era Mark Birkig, al que nombró. No solo era el líder de diseño, el que se encarga de todo el diseño, sino que además era un socio tecnológico. Su primer modelo vio la luz en 1902. Tened en cuenta que él no solo se había quedado con la marca, sino se había quedado con las maquinarias de precisión de la empresa anterior, de la Cuadra. Bueno, este coche tenía, por ejemplo, era muy adelanto para su época. Por ejemplo, tenía cambio de 4 velocidades, que era algo muy notorio, ¿no? Entre 1902 y 1903 se construyeron lo he apuntado aquí, 8 y 10 unidades de los modelos Castro. Pero ¿qué fue lo más importante de esta marca? Que fue la piedra angular para crear después la Hispano-Suiza. Elizalde, 1908. Arturo Elizalde es uno de los grandes nombres de la industria automovilística y me va a tener que enrollar un poco más, porque en 1908 él y sus cuñados crearon la sociedad J.M. Vallet y Cía, que disponía de una excelente maquinaria de precisión, porque de hecho se dedicaban a fabricar piezas, recambio y accesorios. Más tarde esta compañía, en 1910, cambió el nombre y se llamó Viada, Elizalde y Cía, y finalmente se quedó con el nombre de Elizalde. Una cosa interesante es que la marca recibió el encargo del rey Alfonso XIII, que a estas alturas todos sabéis que era, como rey, no sé si lo hizo bien o mal, pero era un gran aficionado al automóvil, pidió un coche que le diseñaron especialmente para él, que era un coche que iba a ser empleado en competición y tenía un motor de 4 cilindros y 20 caballos. Y os puedo dar un dato a modo de curiosidad, que este coche valía en la época la cantidad de 20.564 pesetas. A ver, que si nos lo vendieran hoy al cambio serían 128 euros. Elizalde, que como sabéis fue fundada en 1908, fue una marca que alcanzó un gran prestigio internacional, pero no tuvo la habilidad de diseñar un plan de inversiones ni de suministros. Tuvo una verdadera gama, a diferencia de otras marcas que hemos hablado, porque diseñaron el tipo 11, luego el tipo 20, con muchas variantes, y luego hicieron una muy interesante que se llamaba Super 20, con 25 caballos, y que recibió el nombre, por cierto, con frenos en las 4 ruedas, que no era muy corriente en la época, y que recibió el nombre de RVE, que significaba Reina Victoria Eugenia, en honor de la reina consorte, y para lo cual pidieron permiso al rey. Bueno, en 1901 hicieron el modelo que puede considerarse el tope de gama, motor de 8 cilindros, con 4 válvulas, doble encendido, por cierto, con culata de bronce, que era una cosa muy particular de Elizalde. De este modelo solo se construyeron 5 unidades, pero le dio fama mundial. ¿Qué pasó con esta marca? Aparte de lo que os he comentado antes, pues que murió su fundador, y una vez que murió, pues se paró la fabricación de coches, siguieron fabricando aviones, pero finalmente desapareció del todo. Una pena, porque probablemente esta es la marca de preguerra, bueno, entre las dos guerras y antes de la guerra civil, que tenía más posibilidades de haber subsistido. La Hispano-Suiza, 1911. El abogado Damián Mateu
hizo un estudio de viabilidad y aquí tengo la fecha, 14 de junio de 1904, que crea la marca Hispano-Suiza Fábrica de Automóviles. Esta ya era sociedad anónima. En 1906 la marca empieza a darse a conocer y por fin en el 1911 fabrica un modelo que le dio fama mundial, que tenía el nombre de Hispano-Suiza Alfonso XIII, con un motor de 3,6 litros, 60 caballos y que, también he puesto el dato del precio porque es curioso, valía 11.000 pesetas, 11.500, o sea, unos 72 euros. Esta marca en 1946 fue absorbida por Enasa, o sea, por el INI, y dio lugar a Pegaso. Pero bueno, como ya hice un vídeo de Hispano-Suiza y de Pegaso, no me voy a enrollar más. Abadal, 1912. Marca creada por Francisco Serramalera y Abadal, que hizo su primer modelo, tenía un motor con un sospechoso parecido con el de Hispano-Suiza, porque incluso coincidían las cotas de 80 por 180 milímetros y 3,6 litros. Bueno, esta marca desapareció porque cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial prefirieron dedicarse a lo que hacían antes, que era recarrozado y transformación de coches y modelos, sobre todo vehículos industriales que ya existían. Hizo su último modelo, era un 3,5 litros con cambio de 4 velocidades, pero la marca quebró en 1920. Ideal, 1915. Eran los llamados autociclos, que eran como pequeños coches que fabricaban los talleres Ereter desde 1905. Como era muy habitual en la época, una forma, porque no existía la televisión, por ejemplo, ni internet, por supuesto, pues una forma de dar a conocer la marca era inscribirse en pruebas deportivas, que fue lo que hicieron. Pero vamos, esta empresa desapareció como marca de coches enseguida y se dedicaron a lo que realmente era su negocio, que era la fabricación de piezas y recambios para otras marcas. América Autos, 1917. Con sede en Barcelona, esta marca, América Autos, que la he puesto porque el nombre me ha llamado la atención, pues fabricó, bueno, me ha llamado la atención el nombre porque utilizaba denominaciones muy Ford, ¿no? Porque los modelos lo llamó A, B y C. Del tipo C hubo una versión de competición que era monoplaza con motor de 760 centímetros cúbicos que obtuvo algunos éxitos de interés. Esta marca cerró en 1922. Batlló, 1917. Felipe Batlló y Godó, formado como ingeniero textil, era un grandísimo apasionado de los automóviles, apasionado, y quiso crear su propia marca y fundó la Fábrica Nacional de Automóviles F. Batlló Sociedad en Comandita, que empezó fabricando el tipo 2 en 1919 y que realmente sea el único que fabricaría en serie. En 1922 llegó el tipo 3, un coche de prestigio con elementos de diseño que recordaban al Rolls-Royce y que el coche gustó tanto que incluso se hicieron muy pocas unidades. Y el rey, Alfonso XIII, que ya sabéis, un gran enamorado, pidió una para él. Pero bueno, el tipo 2, que era el que se fabricaba en serie, se quedó anticuado y al final esta marca también desapareció. Ricard, 1920. Bifredo Ricard ha sido y continúa siendo una figura reconocida mundialmente y tiene una historia muy interesante, pero esta historia con nombre propio empieza en 1920, cuando con su amigo Francisco Pérez de Olaguer y Feliu crean la sociedad Ricard y Pérez. En 1922 esta firma diseñó coches de carreras que sorprendieron por lo avanzado de su diseño, cosa normal estando Bifredo Ricard por ahí. Por ejemplo, tenían motores de 4 cilindros y 4 válvulas. Otra cosa que luego dicen, no, luego se inventaron las 16 válvulas. Las 16 válvulas, anda, que no tienen tiempo. Bueno, el chasis era muy liviano y muy aerodinámico. Esta primera empresa dio lugar a una segunda empresa que era Sociedad Anónima de Motores y Automóviles Ricard, que siguió fabricando coches muy interesantes como el tipo 266, un coupé muy bonito que además fue al Salón de París, pero para promocionar el coche fue por carretera y tardó 18 horas y 22 minutos a una media de 65 kilómetros por hora. Pero esta empresa, que técnicamente era muy destacada, tenía problemas de liquidez precisamente y ocasionados por su avanzada tecnología, que, entre otras cosas, hacía que los coches fueran caros de fabricar. Y ese fue el motivo financiero, como casi siempre, por el que cerró la fábrica. Nacional Pescara, 1929. No había incluido esta marca, pero en un consultorio de hace muy poquito me preguntabais por ella, así que por eso la he incluido, aunque me mata Rodrigo porque me alargo un montón. Pero bueno,
Los Nacional Pescara cosecharon éxitos deportivos y fue una marca creada por dos hermanos, Raúl y Enrique Pateras. Dos personajes, iba a decir dos tíos, pero pues si no digo dos tíos no es irrespetuoso. Dos personajes, queda más fino, que tenían mucho dinero. Bueno, tanto dinero que Raúl era marqués de Pescara, supongo que el mayor, porque los títulos nobiliarios los hereda el primogénito, ¿no? Y crearon, bueno, él financió la marca mientras que su hermano era el técnico, ¿no? Como a los dos hermanos les encantaba la competición, hicieron un monoplaza con 180 caballos, que para la época eran muchos caballos, se inscribieron en muchas carreras que se celebraban en España, pero los tíos tenían aspiraciones y cogieron y se fueron a correr el Gran Premio de Mónaco. Bueno, la cosa no salió bien porque no lograron clasificarse, pero obtuvieron éxitos destacados. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro listado, que iban a ser 10, pero al final, como he metido Nacional Pescara, se han convertido en 11. He elegido las que me han parecido más importantes, más significativas, o algunas, como por ejemplo Elizalde. Elizalde, la verdad es que por los coches que hacía, porque era una auténtica fábrica, no un taller venido a más, era una marca que hubiera merecido un futuro mejor, como también el caso del Hispano-Suiza. Bueno, yo creo que en realidad todas habían merecido un futuro mejor, pero como sabéis, en España la Primera Guerra Mundial no nos hizo mucho daño, pero la Guerra Civil sí, y ahí ninguna sobrevivió a la Guerra Civil. Os quiero recordar que hemos abierto un área premium de pago al precio más reducido que nos permite YouTube, 0,99 € al mes. Nos gustaría que nos apoyaseis para seguir produciendo vídeos con más calidad y a cambio os ofrecemos algunos vídeos extras, un poquito más íntimos y personales. Os van a encantar. Por supuesto no es obligatorio suscribiros. Seguiremos con nuestros 3 vídeos semanales, pero vuestras aportaciones son muy valiosas para el equipo de Garaje Hermético. Voy a ser breve porque este vídeo nos ha salido larguito. Voy a elegir un coche por el que confieso que tengo debilidad, porque muchos historiadores, y no españoles, sino de cualquier nacionalidad, le consideran el primer coche deportivo fabricado jamás. O sea, el primero que creó esa categoría de coches deportivos. Os estoy hablando del Hispano-Suiza Type o Type 45CR de 1911, que muchos diréis, ¿ese coche cuál es? Pues es el Hispano-Suiza Alfonso XIII, que ya todos habéis oído hablar de él. Era un coche muy avanzado para su época, porque tenía motor central. Ojo, cuando digo motor central, no es central a la espalda del piloto y el copiloto, no, sino era delantero, pero claramente por detrás del eje trasero. Además era un motor de 3 litros y 60 caballos. Y el coche alcanzaba 120 km por hora, que a lo mejor os parecen poco, pero os aseguro que en 1911 no eran pocos. Ana dice que es muy aficionada a los coches clásicos y que ¿dónde puede documentarse? Bueno, hay páginas web y canales de YouTube como este, paréntesis para la policía, muy fiables, pero ya sabéis mi obsesión, que donde de verdad vale la pena y donde están todos los datos, muchos detalles, en los libros, sobre todo en los libros y luego en la revista, porque además en casi cualquier salón de coches clásicos podéis encontrar las dos cosas, libros y un montón de revistas. Para mí esa es la fuente más fiel. Paco tiene una curiosidad y me pregunta acerca del motivo por el cual marcas que se habían implantado en España, como Fiat en 1919 y Ford en 1920, luego desaparecieron. Pues Paco, la respuesta es lamentablemente muy sencilla. Como ya he dicho, pues España antes de la Guerra Civil ya atravesaba muchas dificultades económicas. Con la Guerra Civil fue un paréntesis terrible, pero es que luego la dictadura por guerra fueron todavía más duras. Entonces, hasta que la cosa no se regularizó, llegó la transición, las marcas extranjeras no volvieron a España. Pero efectivamente fue una verdadera pena, porque es que a primeros del siglo XX, ya teníamos marcas extranjeras produciendo en España y, como habéis visto, un montón de marcas españolas. Ya hemos llegado al final de este vídeo, que al final no ha sido para tanto. Estaba un poco asustado, Rodrigo, es verdad. Eran muchas marcas y muchos datos. Yo espero que os haya gustado porque me lo he investigado mucho, lo he hecho con mucho cariño. Espero que no haber cometido ningún error. Y lo que os voy a decir, vamos más rápido de lo que yo pensaba. Yo pensé que el verano que viene estaríamos en 500.000. Probablemente va a ser antes. La fiesta no sé cuándo será el año que viene. Se ríe, Rodrigo, se ríe porque es que sabe que él va a ser protagonista de esa fiesta, quiera o no. Estoy dispuesto a contratar a 4 gorilas para que cojan y lo saquen para que le veáis. Pero bueno, lo más importante, si os ha gustado este vídeo, dadnos un like, hacernos comentarios si os gustan este tipo de vídeos y simplemente, bueno, recordaros que hay vídeos de motos muy chulos que
que los podéis ver en Moto1 Pro y que estamos en todas las redes sociales habidas y por haber, bueno, en todas no, pero en las importantes, y que los lunes hay un podcast exclusivo que hago los domingos por la tarde con todo el cariño para que podáis estar al día. Y nada más, que espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.